Coronel Carlos Soler, asesor y consultor en seguridad nacional, abogado, nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar aquí, doctor Soler. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a ustedes, a la mesa de trabajo y a toda su gran audiencia. Doctor Soler, uno sabe cómo empieza, pero no cómo va a terminar. Este enfrentamiento entre Colombia y Ecuador ha ido incrementándose. Arrancamos con un 30% de aranceles, pasamos a un 50%, pasamos a romper estos diálogos y las mesas técnicas y ahora a una acusación de un bombardeo en suelo colombiano. A lo que el uno dice que es cierto, el otro dice que no es cierto. Lo que sí es cierto es que que Ecuador junto con Estados Unidos están realizando unas operaciones de control. El fin de semana pasado, si no me equivoco, hace dos, vimos justamente cómo se bombardeó en la frontera con Colombia un campamento de grupos al margen de la ley. Y mi pregunta también es, ¿qué está haciendo Colombia? Colombia ha dicho que pues tiene control, de que va a instalar un radar en Ipiales, pero pues hablan de este ataque, una bomba. Es decir, tienen más o menos también la ubicación de estos puntos calientes y nada han hecho previo a que estalle todo esto. Bueno, varias cosas. Colombia tiene una gran frontera dinámica y un poco descuidada con Ecuador. Allí se han asentado grupos grandes de disidencias de las FARC que empiezan a utilizar al Ecuador con la frontera, con la economía dolarizada. Es un atractivo muy grande para el manejo de cocaína y lavado de activos. Y empiezan a crear desde el lado colombiano campamentos, recuerden, de la operación contra Raúl Reyes allí en Sucumbíos. Ese es el mismo, estamos hablando del mismo sector. Es un área consolidada desde hace años por la retaguardia estratégica de las FARC, que le servía desde el gobierno de Correa a las FARC para moverse allí de manera muy tranquila, sin ninguna presencia ni acoso del gobierno colombiano. Ahora empezaron a generar unas sinergias desde hace unos 4 años con unos grupos que hacen explotación de minería criminal, que secuestran, que extorsionan, que reciben armamento, entrenamiento, les sirve de ruta y de paso la frontera porosa para mover cocaína y entrar los recursos y recibir armamento. Y allí hay pistas, allí hay, digamos, una gran selva en Colombia. Sí. Y pues realmente lo que sucede allí es que escala el nivel, al otro lado Ecuador no los combatía y asesinan unos policías y unos militares ecuatorianos. Entonces Ecuador se viene muy fuerte con un nuevo presidente, los presiona, los golpea, se hace una alianza con los Estados Unidos, bombardea territorio. Y allí pues hay incomodidad del presidente Petro y ya empiezan con su discurso sin pruebas de que no hay, de que es que los bombardeos también son a este lado y realmente las pruebas no están. Entonces allí es un poco discursivo el tema. Y va a primar, pero ahí le pregunto, doctor Soler, ¿hasta qué punto va a seguir primando la política o la orientación política de cada uno de los presidentes por sobre las relaciones de dos países que se necesitan, que son aliados naturales por el mismo hecho de compartir frontera, de compartir comercio, etcétera, etcétera? Bueno, Colombia en la frontera allí tiene 586 kilómetros, 586, deben haber unos 600 pasos ahí que no tienen control. Sí. Eso en ese tema, la frontera es, digamos, por Ecuador, por Tulcán, por todo este comercio grande que existe de materia prima, de alimentos. Tiene una balanza comercial muy grande con Colombia. Entonces comienzan con el tema del escalamiento arancelario y el tema es un enfrentamiento ideológico. ¿Por qué? Porque del lado de allá, pues Noboa le dice a que Petro le da refugio a los grupos armados ilegales y que fue incapaz de controlar los grupos armados ilegales colombianos que fueron y enseñaron a delinquir a los grupos armados, le dieron armamento de Ecuador, que armaron unos socios y que ahora utilizan la frontera y que él los va a atacar en su lado. Está en su autonomía, sí. Es un gobierno sólido, sí. Es un gobierno autónomo, sí. No necesita pedirle permiso a Colombia. Entonces ahí se acusan mutuamente y en esto pues los únicos que salen afectados son los comerciantes. Allí uno debería de llamar a la sensatez, a los gobiernos, a los gobernantes, a Gustavo Petro,
porque digamos que Daniel Noboa está haciendo lo que prometió hacer, atacar frontalmente los grupos armados ilegales. Y ahora consiguió un socio estratégico muy fuerte, los Estados Unidos, Sí. que con sus capacidades de drones Hermes armados ya empezó a darle duro a los campamentos en la frontera. Del otro lado, pues Gustavo Petro dice que sí, que él los ha atacado, pero la pregunta es ¿dónde están los resultados? Doctor Soler, Frente a ambas ¿hasta dónde puede llegarse a escalar esto? No, pues no va a escalar más a un tema de retórica. Gustavo Petro está muy inmerso en el tema de la elección. Estoy perdiendo la conexión con el coronel Carlos Soler Parra, asesor consultor en seguridad nacional, aparte de ser abogado. Lo recuperamos nuevamente y le preguntaba, doctor Soler, ¿hasta qué punto ve usted que esto pueda llegar a escalar? Mire, no va a escalar más allá de la agresión verbal. Entonces, pues, uno tendría que decir que hay que llamar a la sensatez al presidente Gustavo Petro, hay que decirle que piense en los comerciantes, que piense en la economía, que realmente le hace daño a la economía colombiana, pero a Gustavo Petro eso realmente no le interesa. A él le gusta vivir en el conflicto y él se mueve muy bien en la retórica, en el conflicto. Daniel Noboa está haciendo lo que tiene que hacer. Y si Gustavo Petro tiene algún incidente que denunciar, pues ahí están las instancias internacionales, Doctor están Soler, las cortes internacionales. Yo sí quiero, y se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. Hace muchos años en Ecuador se sabía que miembros de las FARC estaban en territorio ecuatoriano. Tan es el caso de Simón Trinidad, fue capturado en la capital del país, el campamento de Raúl Reyes, pero siempre desde ese lado se habló de que Ecuador era el lugar de descanso de los grupos al margen de la ley. ¿En qué punto cambió de ser el lugar de descanso, y lo pongo entre comillas, a ser el país que tiene el mayor corredor de salida de cocaína, uno de los mayores de la región? Fácil. Venezuela le daba retaguardia estratégica a las FARC desde Chávez y Maduro. Con los golpes tan fuertes que se vieron venir y con la captura de Maduro y ya la utilización fuerte de la fuerza militar y las capacidades aéreas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para golpear también, fue capaz de ir por el presidente, los narcos venezolanos o los narcos colombianos de las FARC que tenían retaguardia se devuelven a Colombia, el ELN pasa clandestino, las FARC pasa clandestina a este lado, pero el negocio sigue.